Señores, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su canal de podcast El Corillaje TV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Señor, ustedes saben que nosotros somos siempre un coro entre nosotros, entre el equipo, que siempre nos decimos profesor para aquí, profesor para allá, el profesor. Cuando yo llego, que escucho a los muchachos, profesor, y yo respondo y veo que nadie me pone asunto, me sorprendo, señor. Hoy tenemos aquí un verdadero profesor con nosotros. Hoy, el profesor Kenny Ventura. El verdadero profesor. El verdadero profesor. Lo que vamos a necesitar, profesor Kenny, que trate de hablar un poquito coloquial, ¿no? Porque tú sabes que este programa está dirigido a la masa general para que todos podamos entender. Que yo sé que ahí dentro de ese procesador de conocimiento hay muchas palabras que puede ser que poco desconozcamos. Bueno, profesor, cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, Kenny Ventura. Soy profesor de carrera. Primeramente, reitero mi agradecimiento por esta invitación, una invitación que estaba ya planificada con meses, ¿verdad?, anteriores, pero ya estamos aquí gracias a este equipo tan eufórico por abrirme la puerta a este espacio. Estar aquí en medio de comunicación para mí es un sumo gozo y creo que vamos a edificarnos unos a otros. Ese es el rol, el propósito. Así es. Para nosotros es de total gratitud tenerlo aquí con nosotros, porque sé que hoy de esta época vamos a sacar mucho conocimiento y nos vamos a ir con una experiencia bonita a todos nuestros hogares, al igual que los espectadores que estarán deleitándose de un contenido súper bueno. Bien, gracias. Mira, tu pregunta es una pregunta fuerte, pero a la vez es una pregunta muy humilde porque a veces uno contar de uno es como alardear y no me gusta. Por eso soy muy seguidor de los hechos, de las hojas de vida que tiene la persona, pero en título y en sociedad, ¿verdad? La gente necesita decir qué es. Yo soy profesor, licenciado en idiomas, domino 3 idiomas, soy egresado de la UAS, soy conferencista, tengo especialidad en teología, también estudios en literatura y filosofía, y soy conferencista, y prácticamente vivo de la enseñanza, lo mío en las aulas y los idiomas. Estoy en ese mundo de la lingüística aplicada y del desarrollo, ¿verdad?, de los idiomas, las lenguas. Profesor, acomódese un poco el micrófono y discúlpenos. Echa un poquito más para adelante. Sí, Bien. Esto en vivo. Ahí. Ok. Entonces, prácticamente me dedico a eso. Soy profesor por carrera y por vocación. Y de la UAS, Y de la UAS. que es un verdadero profesor. Así es. ¿Cogió mucha lucha usted en la UA? Bueno, decir eso habría que hacer excepciones, porque coger lucha no sería tan básico decirlo. Yo entiendo que no, porque sé a lo que fui Ok. y logré lo que quería. ¿No le tocó tirar piedra? No, me tocó correr para defenderme. Me tocó correr, pero creo que la única forma que se puede decir que no vi la UAS como un risol fue el área del comedor. Las filas. Las filas. No sé aquí quiénes han pasado por la UAS. ¿Y los profesores de la UAS, cómo lo trataron? Mira, los profesores de la UAS es un universo. Porque hay de todo. Y para todo. Hay locos, pocos locos. Hay mensos, tarados, estúpidos. Hay profesionales, pero también hay muchos que tienen su cerebro bien amueblado. En fin, los ateos me buscaban con GPS y satélite, porque ellos parece que les gustaba debatir conmigo, porque yo soy creacionista y los ateos son evolucionistas. Entonces siempre tuve choque prácticamente con los ateos. Aparte de que tengo un poco de filosofía, pero la filosofía mía es más pragmática. Puedo decir que la UAS es un universo en el ámbito de la docencia. Ok, profesor, una pregunta que yo tengo desde hace tiempo y quería hacérsela aquí en el programa. ¿Cómo usted ve el avance de República Dominicana en materia educativa? Se puede decir que
en los últimos 10 años, República Dominicana ha avanzado a un 100%. En los últimos 10 años, estoy hablando de la última década, porque desde que entró la revolución educativa, sin mencionar, ¿verdad?, los actores de esa revolución, ¿verdad?, que fueron algunos presidentes, que ya ustedes saben, un gobierno de 20 años, pero no podemos quitarle mérito. La educación, ahora, en esta actualidad, yo creo que está mejor que la educación de 2010, de 2012, 2013, porque a pesar de que los maestros ganan mejor, hay mejores libros de textos, mejores edificaciones, hay mejores profesores más preparados, hay una mejor inversión en la educación e incluso las edificaciones son mejores. O sea, se puede ver el avance. No podemos decir que hay un retraso, pero hay un avance que necesitamos más, claro. Ok, Necesitamos más. Necesitamos más. ¿En qué sentido usted lo dice? Necesitamos más profesores preparados, necesitamos más conocimiento, necesitamos más planificación o más presupuesto. Necesitamos más ayuda de la sociedad, per se. Perfecto. Necesitamos, per se, claro. En fin, estoy singularizando. La sociedad ve la educación desde afuera, desde la grada, y no se involucra a respaldar, ¿verdad?, toda esa parafernalia, el engranaje que es el sistema educativo. Señor, el sistema educativo es un pulpo y los tentáculos de la educación tienen que permear todas las escuelas las escuelas de las sociedades. Si la sociedad simplemente critica y ataca y esconde el brazo, no va a haber un avance. Un ejemplo, Lewis, las familias. Las familias deben de involucrarse con la educación de sus hijos, porque yo creo que la educación, en principio, viene desde el hogar. Sí. Entonces, yo que estoy en las aulas, puedo decir que tenemos pocas ayudas de los padres, de las sociedades, de las otras áreas del saber, de los otros profesionales. Y los maestros, esa es la queja, el clamor del profesorado dominicano, que nos sentimos desamparados. Entonces yo creo que por esa parte estamos retrógrada, un poco estancados. Profesor Kenny, en estos días nosotros hemos estado viendo en las redes a un joven que podría decirse que lo hacen ver un ilustre joven dominicano, que él plantea el cierre de algunas carreras en las universidades. O sea, ese planteamiento o esa conclusión que él tiene, diríamos así, ¿usted cree que es correcta? Mira, esa opinión de él es subjetiva. No le conozco, pero es una opinión muy subjetiva, que hay que analizar todas las aristas, ver los pros y los contras, y analizar esa opinión de forma y fondo. Porque mira, hay carreras que hay que entender que son lucrativas, son un lujo, son de lujo. Hay carreras que son un florero. Entonces, el fin de toda carrera, de todo título, Lewis, es tú tener una posición económica en la sociedad. Tú ser un ente participativo que puede dar aportes para el avance y la sostenibilidad económica de dicho país. Entonces, hay carreras que en el fin, en el propósito, se quedan estancadas y no hay un aporte sincero, real, concreto, pues entonces, ¿para qué seguir ofreciéndola? Entonces, yo creo que hay carreras que hay que observar el por qué no están dando su efectividad que deberían de dar. Y hay que ver la posición, el fundamento que él plantea. Me gustaría analizar su opinión de cabo a rabo en un argot popular para ver por qué él plantea y que él me mencione cuáles son esas carreras que a la corta o a la larga no son efectivas para el mercado laboral de República Dominicana. Para usted, ¿qué carreras son floreros? Por ejemplo, mira, eso es una pregunta bucapié. Y las preguntas bucapié, uno debe de buscar respuesta llana del momento. Ahora mismo, yo te voy a mencionar una carrera que trabajo social, un ejemplo.
licenciado en trabajo social. Pero un trabajo social lo hacen instituciones afines a la sociedad. Cruz Roja, Defensa Civil, COE, juntas de vecinos, esos son trabajo social. Trabajo social hacen los políticos. Entonces, para tú hacer un trabajo social, tú no tienes que tener un título en sí. Bien, otra carrera. Licenciatura en biblioteca. Los libros de textos, el papel ha colapsado, porque los niños, todos tenemos bibliotecas digitales. Sí. Tenemos bibliotecas digitales. Entonces, ¿para qué tú te vas a hacer ya licenciado en bibliotecaria? Otra carrera, licenciatura, por ejemplo, decir soy licenciado en dígitos, en cámara. Hay una máquina en los 90 que se usaba para escribir. La taca, taca, taca. Sí. Me dijeron que, señores, pero en Haití di que tú te haces licenciado en eso, pero ¿y para qué si ya eso está en desuso? Sí. O sea, y otras carreras que no quiero mencionar porque puedo lacerar los sentimientos de aquellos que son egresados y no es bueno. Hay carreras que hay que tener dinero para hacerla. Mira, hay carreras que no más bien dinero, hay que tener relaciones para hacerla. Porque, por ejemplo, mecatrónica, ingeniería automotriz. Piloto. Piloto. No, porque para ser piloto tú necesitas ser primero militar. Tiene que ser militar. Pero ingeniería automotriz, mecatrónica, robótica, todas las ingenierías, la misma odontología, la arquitectura, Sí. los productos, los materiales que tú vas a utilizar en esas carreras tienen una inversión vertiginosa. En el tiempo tú vas a ver un desgasto económicamente. Entonces, un pobre, una persona de clase baja, para entrar a esas carreras necesita tener una beca del gobierno O un padrino. o un padrino. Sí, Entonces, pero independientemente, ahora que qué bueno que llegamos a ese tema, que hablamos de beca y padrino. Yo he visto casos de personas, de estudiantes que tienen beca, pero ni siquiera tienen quien le patrocine su almuerzo o sus gastos personales. Hasta el pasaje. Ajá, hasta el pasaje. Y se ven en obligación también de trabajar. Entonces, por el tiempo que tienen que gastar en el trabajo, en la mayoría de casos pierden la beca. Yo conozco personas, antes de para que él responda y todo, yo conozco personas que se han graduado, que buscan ayuda, por ejemplo, como para la tesis y todo, y no estudian casi, y se gradúan. ¿Cómo los profesores no detectan eso cuando el estudiante va físico? te respondo. Claro. Todo lo que hemos pasado por la universidad, buscamos estrategias. Los estudiantes buscan sus estrategias. Enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es eso, enseñanza-aprendizaje? Bueno, los plagios. Este país, un país tercermundista, subdesarrollado, ¿verdad? Que la gente no tiene un hábito de lectura, y más ahora con el auge del internet, de la tecnología, la gente plagia todo. Copy, tape. Copy, tape. Te está hablando una persona que tiene 10 años en las aulas. Y en la aula hay de todo tipo de personas. Hay gente que nunca te han leído un libro y te pasa con 100. Desarrollan otras habilidades, porque hay que entender algo. No todo el mundo nació para leer y escribir. ¿Qué porcentaje de plagio hay en las universidades? Asiento a la carrera hay muchos, pero ya en lo que es el término hay poco, porque hay un balance, hay una depuración. Cuando tú vayas a presentar la tesis y los monográficos, depuran ese trabajo de grado, porque es el trabajo final. Entonces, la universidad, que es un centro académico de estudio, de investigación, no puede darte un título cuando tu tesis, tu monográfico, tu trabajo de campo de estudio está plagiado. Tú debes de tener opiniones propias y personales de los conocimientos previos que tú adquiriste en esos 6 años de desarrollo profesional. Tú, como cuasi profesional y ya un bachiller que lograste esas competencias de lo que es enseñanza-aprendizaje, la universidad depura esos trabajos de grado de término.
Y un profesor de universidad primero pasa por ser profesor básico. Para tú ser profesor universitario, tú tienes que tener maestrías. Primero tienes que tener licenciatura y luego tener un título de grado. Pero ¿va directo o pasa como el centro? No, mira, en las universidades hay Es concursos. un proceso. Hay concursos, tú tienes que No, él pasar. dice que no. Tú tienes que pasar ese concurso. Sí, Pero en la un proceso. universidad, no en el colegio ni nada. Sino en la universidad, tú no pasas por ningún centro de que, como la policía, que tú vas al centro y No, después... no, tienen un proceso, un proceso. No, Un proceso. porque la pedagogía es muy pragmática. Entonces se supone que una gente que tiene maestría ya tiene una vasta experiencia. Lo que necesita es perfilarse, depurarse, hacer una profilaxis académicamente para ver si tú tienes las herramientas que ese campo de estudio te necesita, porque Necesita, tú vas a darle clase a los futuros licenciados. Exacto, tú vas diría yo, a comercializar tus conocimientos. Una pregunta, profesor. ¿Cómo usted ve en materia tecnológica la juventud ahora, o sea, el avance? La juventud en materia tecnológica yo creo que está estancada. Sí, porque el único uso, o la mayoría del uso que se le da a la tecnología hoy es para observar las redes sociales. Y yo creo que eso es un boomerang, es una espada de doble filo. Yo creo que el rol, el propósito y el fin de la tecnología es enriquecer mi conocimiento, es prepararme. Exacto. Por ejemplo, el Internet es una herramienta que tiene dos caminos, un blanco y un negro. Pero en tu corazón está cómo tú vas a utilizar la Internet en tu artefacto. Tú tienes un celular, en ese celular tú tienes un universo. Ahora, si el uso que tú le das es inadecuado, pues tú no te está edificando en el tiempo, te está consumiendo, te está destruyendo. Y eso está pasando. Hay una juventud que está muy inclinada a las redes sociales y invierte tiempo, pero un tiempo que está perdido. No tienen resultado, no tienen efectividad, no tienen ganancia. Ahora, si tú utilizas el mundo digital para tu desarrollo personal, profesional, económico, cultural, ahí sí. Pero yo creo que estos países subdesarrollados del tercer mundo, hay un grave problema. Yo creo que los gobiernos deben de hacer hincapié en eso, en que la persona, la juventud, 13 a 21 años, que son los que más están en las redes sociales, le den otro uso a la tecnología. Sí, yo le comentaba a un amigo, le comentaba de lo atrasado que estamos en materia tecnológica nosotros, que aún las inversiones extranjeras nos ven como mano de obra bruta, diría yo. O sea, yo le comentaba, le decía que él piensa de la atracción de inversionistas de equipos de tecnología a Dominicana. Él me comentaba que está bien, aquí tenemos un ITRA, tenemos instituciones que dan preparación a los jóvenes, pero no tenemos un equipo o un % de jóvenes preparados para recibir, un ejemplo, que la Apple diga que va a poner una fábrica de ensamblaje aquí. O sea, no tenemos la preparación para ello hacer esa inversión aquí, independientemente de eso. No nos toman en cuenta, tú dices. Sí, no nos toman en cuenta, pero es por eso mismo, porque no tenemos educación. Entonces, o sea, mi conclusión era que yo decía, bueno, ellos tienen una conclusión, que es si yo mando tantos contenedores de equipo a ensamblar para Dominicana, ok, es un país con mano de obra barata. Pero entonces me van a dañar los equipos porque no van a saber ensamblar, no están preparados para eso. Entonces me va a salir la mano de obra y la inversión me va a salir más cara de lo que yo creo. Mejor yo prefiero hacerlo allá. No, exactamente. Pagarle, un ejemplo, China, que son países que tienen una preparación diferente y una disciplina diferente a nosotros. Yo prefiero invertir en China y que me hagan un trabajo más depurado y un trabajo con menos riesgo. Tú has tocado una fibra muy sensible, fuerte. Es un tema muy profundo. Señor, eso es cultural. Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué cultural? Porque los motores de desarrollo y de avance en todo ser humano depende de la educación inicial y básica. Si tú no tuviste una educación inicial y básica bien fundamentada, buena,
te va a degradar en el tiempo. Y eso pasa con República Dominicana. ¿Qué pasa con República Dominicana? Los Disculpe países... que lo interrumpa, profesor. Eso es lo que le comentaba ahorita cuando le hice la primera pregunta. O sea, ¿cómo yo veo el país en materia educativa? O sea, yo mezclo la educación de un país, no simplemente con los estudios y los conocimientos. Claro, eso van de la mano. Pero yo lo mezclo con la familia, la sociedad, que son quienes van formando personas ejemplares, personas que se van inclinando por los buenos modales y las buenas acciones, para ser personas útiles en la sociedad. O sea, para poder convivir en sociedad, para que las comunidades tengan convivencia en sociedad. Mira qué pasa, Lewis. Escuela, gobierno y familia. Son 3 ejes que están interviniendo en el avance del individuo. Entonces, ahí es un buen planteamiento. Si planteamos escuela, gobierno, familia, en el primer plano, ¿cuál de esos 3 elementos usted pone? En el primer plano. Familia. Familia, perfecto. Perfecto. Porque, o sea, mi conclusión, yo tenía una conclusión parecida. Exacto. ¿Por qué familia? Porque de la familia tú vas a exigirle a la escuela y de la escuela le vas a exigir al gobierno. Ustedes van a tener que hablar ahorita allá afuera. Porque que ustedes están profundos de verdad. No te Ustedes están- No, es un tema llano. No, ustedes tienen una conversación picante, ustedes. Es un tema llano y básico. Es un No le tema llano y estamos- básico. Lo que pasa es, si voy a ser simple, preciso y conciso. Mira, la familia es el núcleo de las sociedades. Así. Lo que pasa es que nuestro país, lamentablemente, ha sido lacerado. En los últimos 20 años fue vituperado y saqueado por un sistema de partido que no se fundamentó en el crecimiento educativo de cada individuo, del joven, del niño, sino en saquear las arcas. Se dispersaron muchos millones que debieron ser destinados a la preparación para que las inversiones internacionales pongan el foco en esos jóvenes que tienen talento, porque hay países que son cazatalentos. Sí, claro que sí. Y no, mire, en ese punto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Estos países que son tercermundistas son los países creadores de talento. Ahora, vamos a un punto. Yo me recuerdo hace unos cuantos años atrás que se exigía un 4% para educación, que por eso le hablaba del presupuesto de educación. Sí. Ok, se dio el 4% de educación. Entonces, ¿qué yo he visto socialmente? Que tenemos mucha estructura para dar clases. Estamos demandando que se creen más empresas que suplan las instituciones que se tratan de educación, pero estamos formando menos profesionales. Pero ¿por qué estamos formando menos profesionales? Digo yo, porque no tenemos planificación. Entonces, ahí vamos, como le decía, primero la familia. O sea, a veces nosotros como sociedad, viene un grupo de personas, nos expone y nos dice, vamos a exigir tal cosa. O sea, nosotros comenzamos a exigirle eso al gobierno sin saber lo que estamos haciendo prácticamente, porque no es, claro, se necesita más presupuesto, pero ok, tú como institución me pides más presupuesto, pero enséñame un esquema de lo que tú vas a hacer con ese presupuesto. Entonces ese esquema yo lo voy a analizar, lo voy a procesar y a veces es válido, porque yo no hago nada teniendo en un barrio 10 escuelas, que me digan que tengo escuelas, pero en esa misma 10 escuelas tengo 50 colmadones y los carajitos, en vez de irse para las 10 escuelas, se me van para los colmadones. No sé si me doy a entender. Entonces yo tengo que... y el problema no son los colmadones, es la cultura. Ese es un problema que viene del núcleo de la familia. Mira, si tú le das una buena crianza a tus hijos, lo enseñas socialmente y moralmente, van a hacer todas las cosas con compromiso y responsabilidad. Así es. Sí, pero esa masa es más poca que la que... Mira, nos tiene vamos la educación. Entonces, es responsabilidad. O sea, lo hacen con responsabilidad cuando tienen educación. Mira, ese tema es tan profundo que ese tema va mezclado entonces a aquí legalizar la marihuana, como dicen. El cannabis. Ajá. Lo que te digo con eso es que tú dándole educación a la persona, con educación, las personas tienen el uso responsable de todo lo que vaya a usar. De en cualquier sentido, uso, sí, de claro. cualquier cosa. No es lo mismo cuando tú ves una persona, yo he tenido la oportunidad de viajar a unos cuantos países.
15 países. Y en la mayoría de los países que yo he ido, que son países desarrollados, mayormente la marihuana es legal y en los países que no son legales son prácticamente legales. Pero le dan un buen uso. Sí, le dan un buen uso. ¿Sabes por qué? Porque siempre y cuando tú no le hagas daño a tercero, tú le estás dando un buen uso. Pero aquí, por la educación que tenemos, es diferente. Cuando una persona no está en su cabales, como dicen, si no tiene la educación de vida, ¿qué va a hacer esa persona? Lo que le enseñaban en el barrio. Ejemplo, una persona mal comida, sin dinero, un ejemplo, huele algo que le altere su sentido. ¿Qué va a hacer esa persona? Botellazo, que es lo que ve. Si hay un grupo de gente, ¿qué es lo que esa persona está imputada? Botellazo. Si no tiene dinero, esa persona su mente no va a ser creativa para trabajar. Su mente va a ser creativa ¿para qué? Para salir a atracar. Delincuencia. Es delincuencia. Entonces, eso es de ahí es que parte todo de la familia, de la educación que le damos a nuestro individuo que mandamos a convivir en sociedad. Por eso que dicen que la educación empieza en casa. Exacto, la educación empieza en casa, así mismo es. Una pregunta, profesor. ¿Hay estudiantes que van por cumplir con sus padres? Hay estudiantes que van obligados, porque son Pégase un menores, poco, profesor, para que... van obligados a la escuela porque lo obligan. Ven la escuela como una camisa de fuerza, una cárcel. O sea, para ellos la escuela no es atractiva. Y ahí hay un problema. Cuando tú tienes un niño cansado, rezagado en su proceso, en el dinamismo de lo que se llama los aprendizajes que debe adquirir, entonces no hay forma de que él aprenda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños pobres, las escuelas públicas, están en los barrios. Los niños que van a escuela pública son de los barrios. Van con las mismas necesidades que emergen en los barrios. Van con esa cultura. Entonces tú tienes que lidiar con muchas condiciones. Con muchas dentro del aula. Entonces, para responderte a ti, mira, lo que pasa es con estos países del tercer mundo, es un problema de planificación. La educación, la buena educación, se planifica a largo plazo. Es un programa distante a largo plazo, que se ejecuta no por la partidocracia. Entonces, el problema que hay en la educación de República Dominicana es que se ha querido dirigir la educación de una manera burocrática desde la oficina, desde una firma partidaria, un acuerdo político, y ahí entonces viene el desgasto. Hay un mínimo porcentaje de acciones, sistemas, estrategias, visiones que se quedan simplemente en teoría, en papeles, y no llegan donde deben de llegar, a las aulas. El 4% para la educación es para los estudiantes, es para que ellos aprendan. Entonces, ¿Qué hacen aquí con el 4%? Eso es una pregunta que amerita muchas respuestas. Pero buena pregunta esa. Eso Buenísima. es una pregunta que amerita muchas respuestas. ¿Cuál fue el plan, el propósito? No es que no se apruebe el 4%. Ahora, explícame el para qué. Exacto. Desglósame, ¿verdad? Cada centavo de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde está dirigido? Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí es que entran los críticos, como yo, a pesar que soy un profesor. Profesor, una pregunta, y disculpe que lo interrumpa. Por esa misma vía me quería dirigir. ¿Qué usted cree de la destinación del 4%? ¿Por qué no se emplea bien en la educación? ¿Por qué no se ha cambiado el método educativo que tenemos desde los años que comenzó la educación aquí en República Dominicana? ¿Qué usted cree que debería de hacer el gobierno? Si debería de tomar asesoría de los países desarrollados, los países que antes no eran desarrollados y ya lo son, como Singapur, países como El Salvador, etcétera, etcétera. ¿Qué debería de tomar el gobierno de referencia en base a eso? Te voy a citar a Jean Piaget, un filósofo, ¿verdad?, muy connotado, que habló sobre todo el paradigma de la educación. Jean Piaget dijo: no me pongas a administrar dinero, sino me enseña a ser educado para saber cómo administrar ese dinero. El punto es que se aprobó un 4% para la educación, pero los que lo aprobaron no se educaron para repartirlo. Exacto. Entonces, si quien reparte... Repítame eso de
El problema del 4% es, se aprobó para la educación, pero los que insistieron en esa aprobación quizás no se educaron ni se planificaron para repartirlo de una manera equitativa y justa. ¿Por qué? Porque es un proceso de planificación a largo plazo, porque estamos hablando de mucho dinero. Si hay un croquis bien estructurado, hay un fundamento en donde ese dinero tiene direcciones específicas y tácitas, connotada, evaluada, ¿verdad? Sin estar apegada a los acuerdos, a los enseres y a todos los menesteres políticos, entonces ese dinero tendrá una buena gerencia. Lo que pasó con el 4% es que los tentáculos políticos y partidarios lo besaron, lo abrazaron, se adueñaron de ello. Y como da para mucho, y como da para mucho, la repartición se perdió en el fin. Se perdió en el fin. Por eso es que hasta el día de hoy, el 4% todavía es cuestionado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un 4% que es mucho dinero, aún todavía se está viendo que la educación de República Dominicana no alcanza el nivel de desarrollo que debería tener. Si hay mucho dinero, entonces ¿por qué todavía siguen existiendo problemáticas de edificaciones, de malversaciones, de un sinnúmero de cosas que tienen el sistema educativo? Y no estoy hablando del gobierno actual ni del que pasó. Estoy hablando de todo el sistema educativo, el conglomerado que se acordó, se unió para que eso sea una realidad. Entonces, ¿cuál es el principal problema para concluir? Que no se puede mezclar la educación con los intereses políticos y partidarios. Mientras los intereses políticos de colores partidarios, la partidocracia, la burocracia, esté dirigiendo los destinos de ese dinero y tomando decisiones serias y responsables del sistema educativo de República Dominicana, vamos a tener una educación enclenque, desnutrida, una educación colapsada, sucumbida, una educación caótica, una educación pobre, sumergida en catarsis, en frenesí, en desorden. Pobre. Hay que sacar los tentáculos de los partidos políticos y que ese ministerio sea un ministerio independiente del sistema político y partidario de República Dominicana. ¿Qué entiende usted que debería de mejorar la educación hoy en día? ¿Qué yo entiendo que debería mejorar? Bueno, te lo voy a resumir. Que los partidos políticos no toquen el sistema educativo. Okay. Y no habrá una comitiva que realmente pueda pelear por su 4%, por ejemplo, que no sean ellos directamente que lo manejen. Una comitiva que exija el por ciento que se pidió. Mira que lo que pasa, no es que no se use, se use, pero aclaro, el 4% claro se usa porque ese es el presupuesto para esa cartera. Se usa, pero se puede usar mejor. Yo digo que se no, puede que usar no, mejor, mucho mejor, porque el uso. Yo diría, profesor, que se mal usa. O se mal usa, exacto. O no llega la cantidad que es. No, se mal usa. Porque ya qué pasa, mira. Hay un sistema, mira, te voy a explicar. Todos los gobiernos tienen un sistema de robo, para decírtelo llano. Todos los gobiernos. Lo único que en algunos el sistema es diferente. En educación, según lo que se puede ver, el mal uso que le dan es en las licitaciones, en la compra. O sea, tú ves más suplidores del Estado, tú ves una demanda más de equipo, ves una demanda más de alimentos, y al final son cosas que no se usan. Ahí es que está la búsqueda. Ahí. O sea, no la busques, si no están los malos gastos, ¿tú entiendes? Ahí que están los malos gastos. Cuando un ejemplo, tú tienes un presupuesto para una aula, vamos a hablar un poco más llano, tú dices, bueno, tengo 20 estudiantes, de esos 20 estudiantes, yo tengo que comprar 20 almuerzos. Y voy a comprar 21 por si acaso. Perfecto. Tú calculas lo que son en el mes, por tanto, de qué cantidad. Entonces, cuando tú compras esos almuerzos sabiendo que en el mes se te van a dañar, tú compras el triple, obligatoriamente se te va a dañar más de la mitad. Entonces estás perdiendo dinero. No sé si me doy a entender.
Porque tú no le vas a dar esa comida dañada, me imagino, a los alumnos. Ahí viene el punto, que los que dirigen los que están en direcciones, en puestos clave, posiciones, son puestos por el dedo político. Puesto picante. Y quiero Y defienden intereses. defiendes intereses la línea, y quiero destacar algo aquí. Señores, fíjense de algo. El presidente que tenemos a actuar, una de su visión, de su empeño, ha sido sanear ese 4%. Que todo el gasto del gobierno sea eficiente y efectivo. Es un hombre que se ha fajado para que haya transparencia. Y no estoy diciendo que no se roba. Señores, en todos los gobiernos se roba, pero quizá en este se roba menos. ¿Por qué? Porque Luis Abinader está atento del gasto público, del peso que se gasta. Hay que darle a él cuenta cómo se gastó y de dónde y para qué. Él se ha preocupado en eso, ¿verdad? En la calidad del gasto público. Yo entiendo que una de las cosas que ha mejorado un Pégase chin. un poco, profesor, del micrófono. Usted no es político, ¿verdad? Bueno, Sí, claro que. Mira, No, porque te voy a él responder. ahí se No, inclinó no, un no, poco no, 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 por- no, no, te voy a responder. Toda persona filósofo y pensante tiene que ser político. Inclinación, mira, si la juventud de ahora no involucraran un poco más en la política, la cosa, o sea, con una política responsable, una política que cumpla con su definición de la que es la política. No, yo lo O sea, pregunto porque... una política, déjame explicarte, una política que no busque intereses. exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, pues ahí entonces las cosas cambian. Mira qué pasa. Yo soy un político, pero soy crítico. Si tú te fijas, mi planteamiento en cuanto al 4%, yo golpeé mucho la ejecución de ese 4%, pero ahora destaqué una parte positiva, siendo un poco optimista, porque el pesimismo no puede caber en estos debates. Este tipo de tertulia debe de ser parte y parte. Sí. Entonces, Dura. decidí, ¿verdad?, en contexto, conceptualizar un poco y darle un espaldarazo a la gestión del presidente Luis Abinader, que se ha empeñado un poco en darle eficiencia al gasto público en todas las instituciones que están en sus manos, en su gabinete, y eso hay que destacarlo. Él ha mostrado empeño en eso. Y yo creo que si sigue así, si todos los presidentes tienen esa visión, ¿verdad?, yo creo que podemos lograr mucho. Creo yo. Entiendo que yo, como parte del sistema educativo dominicano, yo apuesto a la educación. Bueno, Apuesto a la educación yo porque estoy doy lo mejor de mí en las aulas. bueno, sí, usted como profesor lo ve desde un punto de vista. Yo, como mi opinión personal, yo todavía veo mucho humo, diría yo. Muchos nubarrones. Ajá, dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad. Una pregunta, profesor. Sabemos que el avance y el cambio económico en los países depende mucho de la juventud. Porque la juventud es que aplica los cambios. Las generaciones que van creciendo son las que aplican los cambios. Porque mañana la generación que se va a quedar aquí, aunque aquí tenemos una generación, como dicen, de dinosaurios, que no han querido soltar. Los caciques. Ajá, los caciques no han querido soltar. Y eso yo lo entiendo, perfecto. ¿Por qué lo entiendo? Porque la juventud ahora mismo, o sea, a mi entender, no está dando los pasos que son. O sea, cuando hablamos de la juventud, hablamos de lo general. Y entonces tenemos la confusión. A veces tú dices, no, porque, un ejemplo, porque yo llevo arete, porque llevo tatuaje. O sea, no me dan la oportunidad. A veces no, a veces es tema de educación. Porque hay personas que llevan tatuaje y arete y tienen más educación que cualquiera. No sé si me doy a entender. Entonces, en ese mismo camino, le pregunto, profesor, ¿cómo usted ve la juventud actual con relación al crecimiento futuro del país? O sea, la juventud está dando los pasos que son debidos para que el país, digamos, como otros países, en 20, 30 años, tenga una mejor economía. Cito a Jean Piaget de nuevo. Decía Piaget, hay muchos genios sin títulos y muchos titulados estúpidos. Y hay que citar a Paulo Freire, brasileño, siglo XX, un connotado escritor que habló de la filosofía de la educación en sus escuelas y dijo, la principal problemática de la educación es que queremos ser educados para servirnos y no nos educamos para servir. Si tú eres educado
La arrogancia no te puede aplastar porque tú eres educado. Y una de las problemáticas de República Dominicana es que la juventud que tenemos hoy, ¿verdad?, se ha desgastado en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene tres visiones primordiales y fundamentales. Número uno, dinero rápido. No hay forma de usted hacerse rico con dinero rápido. Número dos, quiero dinero sin trabajar. Y número tres, la promiscuidad del dinero. El dinero es alguien, no algo. Porque el dinero es lo que tú tienes en la mente, en tu corazón. Si en tu corazón tú no estás educado, el dinero va a llegar a ti y se va a ir por otra vía. Sí, la educación. Ahí volvemos de nuevo a O la sea, educación. si tú estás educado, el dinero llega. No. Si tú estás educado, lo conserva. Lo conserva. Lo conserva. Y lo Sí, pone, educado. y lo pone a producir. Y lo pone a trabajar para- producir. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mañana, Ale, te ves con 30 millones de pesos y tú tienes educación, tú vas a generar mucho... Se hace algo. tú vas a generar bien a la sociedad porque tú lo primero que vas a montar va a ser una empresa. Tú vas a generar empleo. Tú vas a inyectarle al dinamismo económico dominicano. Ahora, cuando tú no tienes educación, ese dinero tú lo vas a malgastar. Por La eso voz de la por experiencia eso quiere decir decía- algo. La voz de la experiencia. Por eso decía Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, el principal problema del concepto dinero es que los seres humanos que viven en países de tercer mundo le han perdido el respeto al dinero. Los dominicanos irrespetan el dinero Eso y a diario siempre los lo hablamos, ofenden. eso Y siempre lo cuando hablamos. tú irrespetas el dinero y lo ofendes, el dinero te sale corriendo. Sí, Profesor, total. la voz de la conciencia de este lado. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué opinión merece los que son emprendedores y logran calar a una posición y, como quien dice, zafarse al sistema sin tener una base educativa superior? Porque hay muchos emprendedores, ahora mismo se ve que muchos emprendedores logran tener una cantidad de dinero X, mucha, por decirlo así, en relación a su educación y logran zafarse del sistema. Dinero Mira, fácil. yo le voy a responder esa pregunta, profesor, me disculpa, para respondérsela llana. Y me disculpa que le robe este pequeño minuto. Es al profesor. Mira qué pasa. Le cedo mi parte, Es al camarada. Es al profesor. Sí, no. Mira qué pasa. Nosotros, desde la historia, tenemos muchas confusiones con las definiciones. Profesional, que tú seas profesional, no quiere decir que tú fuiste a una universidad, que tienes 5 títulos, 6 títulos, sino que tú hagas tu trabajo con disciplina de manera eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchos jóvenes ahora mismo que se han inclinado por la tecnología y han puesto de su parte y han puesto disciplina, empeño en trabajo tecnológico. Entonces, llegan a acumular dinero, pero de esa misma forma también llegan a invertir el dinero. ¿Por qué? Porque son jóvenes profesionales, aunque no tengan un título. Es que la vida, o sea, lo que estábamos hablando de la tecnología ahorita, que si es factible o no, el sistema te... Sí, discúlpame ahí que te interrumpa. No sé qué pasa. El nombre Wow. que le ponemos... Mira cómo me dejaste. Sí, no. Que la idea la tenía ahí mismo. Ahora, es la respuesta a la idea que... O sea, lo que me preguntaba la Tú abuela experiencia. necesitas un programa semanal de opinión. Eso Y es. abrir eso es. sesiones, Sí. y abrir sesiones de este tipo de temas, que son temas neurálgicos. Sí, importante. Duro. Sí. Yo le decía, oye, el nombre a esa persona que son joseadores. Dice, para mí esas personas son profesionales. Son joseadores. Sí, exactamente. Usted Y cuando es un profesional. Cuando consiguen esa suma cantidad de dinero así, tan fuerte, eso es dinero fácil. No, es dinero trabajado. Ahora, ¿sabes qué no es un joseador? ¿Qué no es un joseador? Que yo entiendo, el que anda en la calle, yo soy joseador, agarra, hace cualquier diligencia, un ejemplo, diligencia, para no irnos a lo mal hecho, que él sabe que hay mucho ahora avance tecnológico, que es una aplicación, es una aplicación. Una habilidad. Ajá, es una habilidad, Una habilidad desarrolló, una habilidad. Le llegan $300,000. Usted y yo vamos a hablar y ahora, lo Luis. gastan los $300,000. Tranquilo. Pues usted no es joseador, usted no es joseador. Vamos a dejarlo que él Usted es termine. uno más del sistema. Mira qué pasa, tu pregunta es muy fuerte, es una pregunta seria y madura. No es para muchachos la pregunta tuya. ¿Por qué no es para muchachos? Porque es una pregunta que hay que citar la historia. Acérquese un poco. Y decía Freud, ¿verdad que sí? Sí. Ya tú me diste una responsabilidad porque tiene 3 preguntas, pero estoy preparado. Mire, príncipe, Freud decía
que todo ser humano tiene condiciones innatas, características y habilidades que en el tiempo la descubre. ¿Cómo es posible que hay muchas personas que no tienen título y crecen? En él se desarrolló una habilidad, descubrió un don, un talento que, cito, en teología, eso se aplica. Todo el mundo tiene dones y talentos. Hay gente que no lo descubren, otros no lo desarrollan y otros lo entierran. Entonces yo entiendo que el emprender no es de la noche a la mañana. El emprendimiento viene de una idea que tú concibes, que tú tienes en mente. Y esa idea tú necesitas un chance, una oportunidad para darle cavidad. Entonces, si esa oportunidad llegó y tú la agarraste la mano y le diste duro, porque hay que darle con todo el pie. Cuando llegó la oportunidad, si tú vienes roncando, qué sé yo qué, que durmiendo mucho, se te fue. Hay que Porque yo coronar. creo que en la Coronó, vida, sí, yo duro. creo que en la vida es una sola oportunidad. Y hay gente que se fueron a la tumba con esa oportunidad y no la aprovecharon. Entonces yo entiendo, no estoy diciendo que no estudie, claro, estudie, vaya a la escuela, pero si usted entiende que ya lo que usted tiene le produjo crecimiento, desarrollo personal, sin la necesidad de usted tener un título, perfecto, siempre y cuando no afecte a terceros. Exacto. Dijo la palabra clave. Yo no le digo que no estudien, Exacto, exacto. Ya. pero tú tienes la habilidad de coronar. Si, O sea, si tiene la habilidad y puede, y te puede desarrollar personal y no le hace daño a tercero y va a ser una persona que va a ser de bien a la sociedad. Yo quiero Perfecto. hacerle una pregunta a usted un poquito más personal, saliendo un poco de contexto. Usted que se ve un poquito joven, usted por el respeto, con tanta... Un poquito. Sí, no, bien, está ready. Por ejemplo, con tantas experiencias y educación que tiene, ¿cómo lo lograste? ¿Tuviste un padrino? No, deseo. Micrófono, profesor. Voluntad, deseo. Creo que cuando tú deseas algo y lo quieres, tú vas. Profesor, Tú vas, tienes una puerta, tienes un camino, tú decides. me No devuelvo. tuvo nadie. Sí, claro, tuve el apoyo de de la en familia. Espérese el micrófono. Padre, profesor. madre. Profesor, ahora, Sí. usted que ha andado, ¿no?, esos caminos, los caminos de la enseñanza y del aprendizaje. Sí. ¿Usted cree que nosotros como país tenemos diseñado el camino y le damos las comunidades a los jóvenes para que los jóvenes lo puedan lograr? O sea, para que un joven pueda trabajar y estudiar a la vez, le estamos brindando las oportunidades. Mira, lo que pasa es que hay una juventud que tiene... Esto me da risa, esta expresión que voy a dar. Hay una juventud que tiene el cerebro anquilosado. Anquilosados. Sí, tiene el cerebro anquilosado, Va a porque lo buscar que eso. hay... Mira, buscar jóvenes con un cerebro bien amueblado en este contexto generacional que tenemos es difícil, Lewis. A veces los gobiernos quieren apostar, pero si en tu mente lo que hay es juca, cabaña, promiscuidad, droga, vicio, dinero fácil. Caballos. Entonces, sí, porque la juventud, discotecas, romo, alcohol, promiscuidad. Entonces, la gente dice, la juventud está en placeres, no en preparación. Entonces, el gobierno dice, déjame retener y buscar, cazar talentos para invertir en esos pocos que sí quieren. Porque si tú inviertes en esos muchos que quieren el dinero simplemente para Pérdida. fanfarrear, entonces Pérdida. va a ser una pérdida. Pérdida total. Y el dinero que invierte el gobierno en esos jóvenes es el tuyo y el mío. ¿Entiendes? Entonces, ellos analizan, ellos tienen los números, señores. Los estados, los gobiernos no son tontos, ellos tienen los números. Los números no fallan. Ellos lo tienen ahí. Yo digo que, o sea, mi opinión, aquí deben de darle más oportunidad a los jóvenes, pero así mismo los jóvenes tienen que exigir las oportunidades y prepararse para que le puedan dar esa oportunidad. Y si yo te digo que se la dan y no la quieren. Antes de. Sí, no, eso es algo que yo lo entiendo a plenitud. Hay jóvenes que... Y si yo te digo que se la dan y no la aprovechan. No la aprovechan, exacto. Profesor, yo lo que necesito es que Bueno, ya casi sí, vamos a salir del aire. Ya no vamos del aire, ya no vamos del aire. A ver si usted por lo menos... Contento, ustedes. No. Wow. No, está Bien, bueno, bien. está bueno. Hay que hacer una segunda parte de la conciencia porque esto es un tema muy interesante. Comprométanme, estoy Yo ready. quisiera que usted, antes de despedirnos, le diga a la persona cómo usted se logró dividir
para los estudios, trabajo y familia. Delegar funciones. El que se prepara delega. Usted du- No, profesor, te doy un consejo a la juventud ya y nos vamos, señores. Ustedes saben, un placer estar con ustedes. Lo vamos a dejar ahora con un consejo del profesor. Bien. 2 palabras. El tiempo es corto y la vida también. La educación también. Entre 3 condiciones cortas, tú decides si juntarlas todas para que se hagan largas. Gracias. Profesor, usted ya placer. está presentado otra vez.